Comenzamos entonces la tercera sesión de este capítulo, Fisiología renal y formación de orina. Vamos a avanzar entonces a definir un poco qué es lo que es el sistema renal. El sistema renal es uno de los sistemas, ¿cierto?, que ha sido definido como parte de los órganos excretores del cuerpo. Y cuando hablamos de excreción nos referimos a un proceso biológico, ¿cierto?, por el cual un individuo vivo elimina sustancias tóxicas o en exceso que se han producido o que han sido adquiridas a través de la alimentación o bien a partir del metabolismo que la célula de este individuo realiza, ¿ya? Dentro de los órganos que realizan procesos de excreción o funciones de excreción se encuentra el pulmón, que se encarga de, a través del intercambio de gases, de eliminar el dióxido de carbono, ¿cierto?, a través de la expiración. Y de esa manera mantener, por lo tanto, los niveles circulantes de oxígeno y además de mantener los niveles circulantes de oxígeno, a través de la eliminación de dióxido de carbono, mantener el pH sanguíneo. Por otro lado, el hígado es el segundo órgano que realiza este tipo de función, ¿cierto? Y que se encarga de expulsar, realiza funciones de detoxificación y de expulsión de fármacos, de alcoholes, ¿cierto? O productos de metabolitos del alcohol o de pigmentos procedentes del catabolismo de la hemoglobina. Adicionalmente se suman las glándulas sudoríparas que están encargadas de, que están ubicadas en la piel, ¿cierto? Y que se encargan de eliminar el exceso a través del sudor, el exceso de agua y las sustancias de desecho y algunos electrolitos. Y si nosotros vamos a medir el sudor, vamos a encontrarnos entonces que este tiene la misma composición que presenta la orina, es similar a la orina de hecho. Además de eso, se les definen como estructuras que son termorreguladoras porque permiten entonces a través de la excreción de agua mantener los niveles normales o fisiológicos de temperatura. Y por último, el sistema renal, que está conformado por los riñones, ¿cierto? Los dos riñones, uno a cada lado del cuerpo, los uréteres que salen, ¿cierto?, que son estos tubos o conductos que salen desde el riñón, la vejiga y la uretra, ¿ya?, cuya función principalmente es formar la orina a partir de un proceso de filtración de la sangre y excretar el agua en exceso y las sustancias de desecho que han sido producidas o que han sido incorporadas por el alimento o bien por el metabolismo. Ahora, dentro de las funciones que realiza el riñón tenemos varias. Dentro de estas funciones tenemos primero la excreción de productos del metabolismo como urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, etc. Tenemos además la producción de vitamina D3, ¿cierto? Tenemos la regulación de presión arterial a través de la regulación de la volemia que hace el sistema renal, excretando por lo tanto cantidades variables de sodio y agua y de esa manera regulando presión arterial. Secretan además factores vasoactivos como son la renina y que también participan en este proceso. Está también la regulación del balance ácido-base a través de la excreción de ácido sulfúrico, ácido fosfórico y regulando los niveles de sustancias buffers o tampones que están presentes a nivel sanguíneo. Realiza funciones de gluconeogénesis, ¿ya?, a partir de aminoácidos, regulación de la producción de eritrocitos a partir de la producción de eritropoyetina estimulada por hipoxia, ¿cierto? O bien, y también regulación de la osmolaridad de los líquidos corporales y de la concentración de los electrolitos, además de la secreción, metabolismo y excreción de hormonas, ¿ya? El sistema renal está compuesto, como ya dijimos, por dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Esta es la composición básica. La función básica y principal del sistema renal, además de la producción de sustancias vasoactivas, es la formación de orina, ¿ya?, a partir de un proceso de filtración. Ahora, este proceso de filtración que realizan los riñones se realiza mediante tres mecanismos básicos que posee el riñón, que son, primero, un proceso de filtración de la sangre, que va a permitir, por lo tanto, filtrar todos los componentes de bajo peso molecular, ¿cierto?, que están presentes en la sangre, a excepción de las proteínas. En segundo lugar, un proceso de reabsorción que se realiza a nivel de los túbulos renales y que tiene que ver con reabsorber nutrientes que pudieron haber sido filtrados durante el proceso de filtración. Y finalmente un proceso de secreción que termina por eliminar todos los componentes producidos por el metabolismo, ¿cierto?, o bien por la alimentación y que tienen que ser eliminados a través de la orina para evitar su toxicidad y acumulación. Estos procesos que nosotros vemos acá son, además de que están involucrados en la producción de orina, están directamente relacionados con la homeostasis.
Cualquier alteración en la función renal, ¿cierto? O en alguno de estos tres procesos va a provocar, por lo tanto, una desestabilización del estado de equilibrio interno del organismo y, por lo tanto, una enfermedad. Ahora, cuando hablamos acerca de la homeostasis, es imposible olvidar a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Y es imposible dejar de lado también el riñón. Y en este sentido, podemos decir que la homeostasis es el conjunto de mecanismos por los cuales los seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad en las propiedades y en la composición bioquímica de su medio interno. Y uno de los órganos que está más involucrado en este proceso es el riñón. El riñón o los riñones son órganos pares que están ubicados uno a cada lado del cuerpo, ¿cierto? En la cavidad abdominal posterior, ubicados hacia la cavidad abdominal posterior, ¿cierto? Miden de 12 a 13 centímetros de longitud según el eje mayor de estos, ¿ya? Tienen la forma de un frijol o un porotito y presentan en su radio mayor una anchura de 6 centímetros. Tienen un grosor de 4 centímetros y el peso fluctúa entre 130 y 170 gramos. Y presentan dos áreas bien definidas. ¿Dónde? Si yo hago un corte longitudinal sobre este riñón, voy a encontrar dos áreas bien definidas que son, primero, una capa externa, más bien pálida, que se denomina entonces corteza, y una región interna más densa, que se denomina entonces médula renal, ¿ya? Ahora, la composición interna de un riñón es la que vemos en este pequeño dibujo, ¿cierto? Donde vemos cómo este riñón presenta una arteria renal, la cual ingresa la sangre al interior y se divide a poco andar, ¿cierto? En varias ramas que van a irrigar cada porción del riñón. Vamos a ver después cómo se dividen estas ramas. Ahora, hacia adentro lo que vamos a encontrar a nivel de la corteza, a nivel cortical lo que vamos a encontrar principalmente son corpúsculos renales, ¿ya? Que van a estar encargados de realizar el proceso de filtración renal, ¿ya? Y hacia la médula vamos a encontrar la mayor parte de los túbulos renales, que son los encargados de realizar los procesos de reabsorción tubular y secreción tubular. Además de eso, si empezamos a organizar estos componentes, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que hacia el interior vamos a encontrar la papila renal, que corresponde a esta estructura que vemos acá, y la médula renal, que corresponde al espacio que queda ubicado entre dos papilas renales. Ahora, cada una de estas papilas renales desembocan en estas estructuras que se denominan cálices menores, y a su vez cada cáliz menor, que depende de cada una de las papilas renales, desemboca en esta estructura tubular que se denomina, en este reservorio que se denomina cáliz mayor. A su vez, el cáliz mayor desemboca en esta estructura que se denomina pelvis renal y que en el fondo corresponde a la unión de todos los cáliz mayores del riñón, el cual conforma entonces un conducto que sale del riñón y que se denomina uréter, con la orina ya formada, ¿ya? Ahora, ¿dónde va a dar este uréter? Este uréter lo que hace es comunicar el riñón con la vejiga, ¿cierto? Y urinaria, y de esa manera permitir que la orina que se produce a nivel renal se mueva a través de los uréteres, caiga a nivel de la vejiga y se almacene en este lugar hasta que se produzca un estímulo que estimule el vaciamiento de este y por lo tanto la salida de la orina al exterior a través de la uretra, ¿ya? Ahora, si vamos a mirar la estructura del riñón solamente, solo del riñón, y hacemos un corte, vamos a observar, como bien decía anteriormente, la cápsula renal que corresponde a una membrana fina, ¿cierto? Y que está envolviendo al riñón en su parte más externa, ¿ya? Es una membrana fina de tejido conjuntivo, que es lo que vemos acá. Hacia el interior tenemos la corteza renal, que es esta zona clarita que observamos acá en este corte, y que se observa también en esta porción que vemos, en este dibujo que vemos acá. Y tiene aproximadamente 1 centímetro de grosor y si la miramos, ¿cierto?, da la impresión de que fuera una estructura granulosa. Hacia el interior vemos una zona más bien rosada, ¿cierto?, que corresponde a la médula renal,
y que se caracteriza porque tiene un aspecto estriado radial y se encuentra dividida en sectores denominados pirámides renales, ¿ya? Y finalmente tenemos esta estructura mayor, que es esta estructura en blanco que se ve acá, central, y que se conoce con el nombre de pelvis renal en forma de copa y que tiene la función de recoger la orina procedente de los cálices renales que corresponden a estas zonas ramificadas que nosotros vemos aquí, cálices mayores y cálices menores. Ya, ahí tenemos los cálices menores, ¿cierto? Y acá tenemos los cálices mayores, que es donde se fusionan los cálices menores. Al mismo tiempo vamos a ver acá bueno, acá tenemos la médula, la corteza, los cálices, las papilas, ¿cierto? Renal. ¿Cuál es la irrigación ahora del sistema renal o del riñón? La irrigación del riñón está dada por la arteria renal que ingresa al interior, ¿cierto?, del riñón y que a poco andar, incluso antes de ingresar, se divide en dos arterias o en dos ramas que son las que se van a abrir de manera radiada al interior del riñón. Por lo tanto, ¿cierto?, esta ramificación que se abre de manera radiada permite irrigar a cada una de las zonas de este riñón. Por lo tanto, la entrada es a través de vasos linfáticos, a través de vasos sanguíneos y a través de nervios que ingresan por esta zona denominada ilio, ¿ya? Este ilio, ¿cierto?, que corresponde al espacio que permite la entrada de estas tres estructuras, ¿cierto?, y que está ubicado a nivel también, donde está ubicado también la pelvis renal con el uréter, abandonan, y es por donde se abandona el riñón, la orina. La sangre, por lo tanto, es suministrada a través de esta arteria renal, se ramifica en estos pequeños vasos que van a irrigar a los diferentes lóbulos renales que vemos acá, ¿ya? Y corresponde la sangre que va a pasar por cada uno de estos territorios, ¿cierto? Va a corresponder aproximadamente un 25% del flujo cardíaco o del gasto cardíaco. Por lo tanto, ¿cierto? Si tenemos 5 litros de sangre, si conocemos el gasto cardíaco y calculamos el 25%, ¿cierto? Vamos a obtener, por lo tanto, el flujo de sangre renal, ¿ya? Ahora, esa arteria que ingresa, esa arteria segmentaria que se ramifica a partir de la arteria renal y que ingresa posteriormente, se ramifica a nivel de la corteza y a nivel de la médula del riñón y forma estas estructuras radiadas que vemos que son pequeñitas, que son también son arterias, ¿cierto? Y finalmente se ramifican hasta formar estas pequeñas arteriolas que nosotros vemos acá y que se denominan, ¿cierto?, la arteriola aferente y arteriola eferente. Por lo tanto, si queremos ver un poquito más o con más de detalle, lo que tenemos que hacer es mirar acá. Tenemos la arteria renal, esta arteria renal se ramifica en la arteria segmentaria, esta arteria segmentaria a su vez se ramifica en lo que se denomina arteria arqueada, ¿cierto? Y esta arteria arqueada es la que nosotros vemos aquí, que posteriormente se va a ramificar en una arteriola eferente, y esa arteriola eferente se va a dividir, va a conformar un ovillo de capilares, ¿ya?, que se va a denominar glomérulo renal, ¿ya? Este ovillo de capilares se denomina glomérulo renal y que finalmente por fusión estos capilares dan origen ahora a otra arteriola por donde sale la sangre que ingresa a ese ovillo renal, a ese glomérulo, y se denomina ahora arteriola eferente. Esta arteriola eferente se ramifica en varias ramas, ¿cierto? Y estas ramas van a dar o van a ir a irrigar los túbulos renales, recogiendo, por lo tanto, desde los túbulos renales los distintos productos que tienen que ser reabsorbidos, ¿ya? Por otro lado, aquellos elementos que tengan que ser enviados al torrente sanguíneo, ¿cierto?, como los gases, van a ser enviados a través del circuito de venas, que también va a salir a través de una vena arqueada para finalmente salir por la vena renal. Y este tipo de vasos es lo que nosotros denominamos los capilares peritubulares. Aquí hay una red capilar, por lo tanto, de intercambio de sustancia entre el capilar y el túbulo renal, ¿ya?
Ahora, ¿con qué está asociado? Esta red de capilares está asociada con una estructura pequeña, que es la unidad o que corresponde a la unidad estructural y funcional del riñón, que se denomina nefrona, ¿ya? Y esta nefrona está constituida por una porción anterior, ¿cierto?, que se denomina cápsula de Bowman, de la cual nace un túbulo que se va a, que se va a plegar, ¿cierto?, a nivel de la porción cortical del riñón y que se denomina túbulo contorneado proximal y que posteriormente, ¿cierto?, este túbulo contorneado proximal desciende a la porción medular del riñón y pasa a llamarse, ¿cierto?, asa de Henle, que tiene una porción descendente y una porción ascendente. Esa asa de Henle posteriormente vuelve a subir a la porción cortical del riñón y ahora pasa a denominarse túbulo contorneado distal y finalmente estos túbulos, ¿cierto?, discurren hasta llegar y encontrarse con otra red de túbulos que se denominan ahora túbulos colectores porque reciben a los túbulos contorneados distal de distintas nefronas que están alrededor y por lo tanto es aquí donde se vacía el producto, ¿cierto?, de la filtración, reabsorción y secreción tubular. Ahora, por lo tanto, ¿qué es lo que decimos acerca de la nefrona? La nefrona corresponde entonces a la unidad funcional del riñón. Es una estructura, ¿cierto?, microscópica y la vamos a encontrar abundantemente ubicada dentro del riñón, ¿ya? Vamos a encontrar aproximadamente por riñón más de 1 millón de nefronas. Se encuentra compuesta por el glomérulo, la cápsula de Bowman y los túbulos renales. Esas son las tres estructuras que ustedes van a encontrar. El glomérulo se forma, como ya dijimos, a partir de la ramificación de la arteriola aferente en esta red de capilares que posteriormente se fusiona y da origen a la arteriola eferente. Por lo tanto, esta es la parte, ¿cierto? Esta es la encargada de realizar el proceso de filtración de la sangre. A su vez, este glomérulo está envuelto por esta estructura que se denomina cápsula de Bowman y esta cápsula de Bowman es la que recibe el producto de la filtración. Y esa cápsula de Bowman, a su vez, está conectada con una red de túbulos que en este caso estaría representado por el túbulo contorneado proximal, que es este túbulo que discurre de manera tortuosa a nivel de la corteza renal y que después posteriormente se introduce en la porción medular del riñón, desciende, forma un asa y después vuelve a ascender hasta volver, por lo tanto, a la corteza, pasa cerca del glomérulo, ¿cierto?, del corpúsculo renal, discurre de manera, ¿cierto?, tortuosa nuevamente y se forma entonces lo que denominamos el túbulo contorneado distal, que desemboca en el túbulo colector, ¿ya? Ahora, vamos a encontrar dos grandes tipos de nefronas que son, la primera corresponde al 85% de la nefrona, la más abundante, y estas se encuentran ubicadas a nivel cortical. Esto corresponde a la corteza del riñón y esta porción corresponde a la médula renal. Por lo tanto, el 85% de las nefronas están ubicadas a nivel cortical. El 15% restante se ubica en el límite entre la corteza y la médula, o sea, cercana a esta región. Por lo tanto, se denominan nefronas yuxtamedulares, ¿ya? Quiere decir que están ubicadas muy cerca de la zona o de la unión corteza y médula, ¿ya? Estas son más profundas, ¿ya? Y están más cercanas, por lo tanto, a la porción córtico-medular. Ahora, ¿por qué existen esta diferencia en las poblaciones? Porque las nefronas de origen cortical están encargadas de formar una orina más diluida, mientras que las nefronas yuxtamedulares o córtico-medulares están encargadas de formar o de participar en la concentración de la orina, o sea, de formar una orina concentrada, ¿ya? Por lo tanto, son dos porciones funcionales del riñón que tienen que ver con el tipo de orina que se va a formar dependiendo de la necesidad del individuo en ese momento. Ahí tenemos la distribución de los vasos sanguíneos, nuevamente, ¿cierto? Ahí viene la arteria arqueada, se ramifica, se forma el glomérulo, aparece de nuevo la red capilar, peritubular, capilar peritubular se llama esto,
y finalmente esto discurre hasta la vena arqueada, ¿cierto? Interlobar y arqueada para poder posteriormente salir a través de la vena renal. Esto es más que nada para que se ubique. Ahí tenemos las nefronas corticales y acá tenemos las nefronas yuxtamedulares. Esa es la diferencia en términos, ¿cierto?, de la ubicación. Pero si ustedes se fijan, además de eso, se caracterizan porque las nefronas corticales tienen un asa de Henle bastante más pequeña, bastante más corta que las nefronas yuxtamedulares. ¿A qué se debe eso? Se debe principalmente a que estas concentran mayormente la orina, a diferencia de las anteriores. Estas tienden, como tienen una asa descendente, vamos a ver después de que la longitud de esta asa está determinada para permitir que la concentración de la orina, por lo tanto, sea mayor. ¿Qué es lo que es el glomérulo ahora en la nefrona? El glomérulo corresponde a un ovillo de capilares que se origina a partir de la arteriola aferente. Aquí está la arteriola aferente, como cualquier arteriola se caracteriza porque es un vaso de resistencia, tenemos un lumen relativamente pequeño, ¿cierto?, con una cantidad de músculo liso importante, lo que va a hacer, por lo tanto, que a partir, ¿cierto?, de la vasoconstricción o vasodilatación de esta arteria, se produzca la modificación del flujo de sangre hacia el glomérulo, hacia la red capilar, y por lo tanto se modifique el porcentaje de sangre que se filtra y por lo tanto el volumen de orina que se produce por día. Por lo tanto, este ovillo de capilares que se forma acá, ¿cierto?, se forma a partir de la ramificación de esta arteria que viene ingresando a esta estructura que se denomina corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal. ¿Qué es el corpúsculo renal? Es la asociación de la cápsula de Bowman más el capilar glomerular, o sea, más el ovillo de capilares glomerulares que se originan por la arteriola aferente, ¿ya? Ahora, estos mismos, ¿cierto?, son los que se fusionan y después dan origen a la arteriola eferente que permite sacar la sangre que ya se filtró desde el corpúsculo renal, ¿ya? Ambas, por lo tanto, ambas arteriolas ingresan, perdón, esta es la aferente, esta es la eferente. Ambas arteriolas ingresan y salen desde el corpúsculo renal. La arteriola aferente ingresa, la arteriola eferente sale, ¿ya? Si nosotros vamos a mirar ahora el capilar, nos vamos a dar cuenta que este capilar se caracteriza por tener, como cualquier otro capilar, como ya habíamos visto en el sistema de vaso, una pared o una capa de células endoteliales y una membrana basal, ¿ya? Que permite entonces que estos capilares realicen la función para la cual están hechos, que es principalmente filtración de la sangre, ¿ya? Ahora, si nosotros analizamos el corpúsculo renal y lo desarmamos, nos vamos a encontrar con lo siguiente. No solamente con las estructuras que vimos, sino que con las estructuras accesorias al glomérulo. Estamos claros entonces que el corpúsculo renal corresponde a la asociación, ¿cierto?, de la cápsula de Bowman, que corresponde a esta estructura que está aquí, con el capilar glomerular, que corresponde al glomérulo que está aquí, ¿ya? Ahora, si nosotros miramos, la cápsula de Bowman tiene dos capitas, una que es más externa y que se conoce con el nombre de capa parietal, y una interna que está pegadita ahora a los capilares, ¿cierto?, y que se nos conoce con el nombre de capa visceral. Bueno, la capa visceral está conformada por unas células, que son estas que se ven aquí como con los núcleos grandes, ¿cierto?, y con unas especies de prolongaciones que parecen pies y que se denominan, de hecho, estas células se denominan podocitos, ¿ya? Estos podocitos son los que forman la capa visceral de la cápsula de Bowman y que van a ser importantes en el proceso de filtración, ¿ya? Por lo tanto, el capilar glomerular se encuentra cubierto por la capa visceral de la cápsula de Bowman. Además de eso, si miran bien este dibujo, se van a dar cuenta que rodeando a la arteriola aferente, ¿cierto?, se encuentra primero el lumen o cercano a la arteriola aferente pasa el túbulo contorneado distal. Da la vuelta, ¿cierto?, y pasa casi tocando a la arteriola aferente. Bueno, si se fijan, la pared de la arteriola aferente se modifica y se forman estas estructuras o estas células que nosotros vemos aquí y que se denominan células yuxtaglomerulares, ¿ya? Adicionalmente, la pared o las células que conforman la pared del túbulo contorneado distal también se van a modificar y se van a formar estas estructuras o estas células que se denominan células de la mácula densa.
Este aparato completo, esta estructura completa, se denomina aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Y está conformado por las células yuxtaglomerulares, que son células de la pared de la arteriola aferente modificada, más las células de la mácula densa, que corresponden a las células de la pared del túbulo contorneado distal modificado, y que van a ser importantes en el control de los niveles de sodio circulante y en la regulación de la presión arterial, ¿ya? Por eso lo remarco, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Saliendo ahora, ¿cierto?, de la cápsula de Bowman, vemos esta estructura que vemos aquí y que corresponde al túbulo contorneado proximal, ¿ya? Ahora quiero que miren aquí. Hay un espacio entre la capa parietal y la capa visceral de la cápsula de Bowman. Esto es importante porque en este espacio es donde va a caer el producto de filtración del glomérulo, ¿ya? Por lo tanto, aquí es donde va a caer lo que se denomina orina primitiva, y que es en el fondo la versión anterior de una orina normal. Es el primer líquido que se produce. Esa orina primitiva se produce por un proceso que se realiza a nivel del corpúsculo renal y que se conoce con el nombre de filtración glomerular, y que ocurre, por lo tanto, a nivel del glomérulo renal. Como vemos en esta animación, lo que está pasando es que la sangre está entrando por la arteriola aferente, ¿cierto? Se distribuye en estos capilares, en esta red de capilares que nosotros vemos aquí, y a partir de la presión que ejerce esta sangre o el agua que está contenida en el plasma, se produce entonces la salida por diferencia de gradiente hacia la cápsula de Bowman, y por lo tanto la caída de un filtrado de esta sangre en este espacio. Ese filtrado se reúne y por lo tanto es el que va a pasar ahora a la porción proximal del túbulo renal, o al túbulo contorneado proximal, como se denomina. Una vez que este proceso de filtrado termina, una vez que la sangre pasa y deja pasar aquellos elementos de bajo peso molecular o de mediano peso molecular que son capaces de atravesar, por lo tanto, la membrana basal de ese capilar, tiene que volver a recircular y por lo tanto es sacada de este glomérulo a través de la arteriola eferente. Por lo tanto, la función de la arteriola aferente es permitir el ingreso de la sangre al glomérulo, y de la arteriola eferente es permitir la salida de la sangre desde el glomérulo una vez que ésta ha sido filtrada. El espacio de Bowman, en cambio, que es este espacio que muestro acá, es recibir este filtrado, el proceso o el producto de filtración de la sangre por el glomérulo, ¿ya? ¿Ocurre dónde, por lo tanto, este proceso de filtración? Ocurre en cada uno de los glomérulos renales, por lo tanto va a ocurrir en cada una de las nefronas del riñón. Si hay 1.2 millones, en el 1.2 millones de nefronas va a estar ocurriendo esto. El producto de este proceso, que es filtración glomerular, es lo que se denomina un ultrafiltrado del plasma, o bien orina primitiva, ¿ya? También puede recibir cualquiera de los dos nombres. Y se produce porque hay un proceso de filtración del plasma sanguíneo a través de una estructura que se denomina barrera de filtración glomerular, y que se establece entre la membrana, ¿cierto?, la pared del vaso sanguíneo con la cápsula de Bowman, ¿ya? Y acá se abrevia como BFG. Ahora, una vez que esto se produce, el ultrafiltrado cae al espacio, ¿cierto?, de la cápsula, y por lo tanto es redistribuido hacia los túbulos renales. La barrera de filtración glomerular se forma a partir de tres estructuras, ¿cierto?, o de tres capas. Primero, el endotelio del capilar que está presente en el glomérulo. En este capilar o en este glomérulo vamos a encontrar capilares de tipo fenestrado, o sea, son capilares que permiten la salida de elementos de bajo peso molecular. Vamos a encontrar bajo esas células endoteliales una membrana basal que pertenece al glomérulo, y encima de esa membrana basal voy a encontrar una capa visceral de células que corresponde a la capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿ya? Y que está hecha principalmente de podocitos. Eso es la barrera de filtración, la suma de estos tres elementos. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la barrera de filtración glomerular? Porque es la responsable de que los elementos de la sangre que deban ser filtrados caigan y no lo hagan, ¿cierto?, algunos elementos que pudieran ser importantes como proteínas o algunas otras moléculas de importancia biológica. Por lo tanto, las principales capas son el endotelio, la membrana basal
y las células epiteliales de la cápsula de Bowman que corresponde a la capa visceral, ¿ya? Vamos viendo el endotelio. El endotelio, ¿cierto? Se caracteriza, el endotelio del glomérulo, se caracteriza porque está formado de fenestraciones, o sea, existen fenestras o perforaciones en la pared del capilar que permiten entonces salir, ¿cierto? Si aquí tenemos el lumen del capilar, van a existir estos poros o fenestras que van a permitir el paso de algunas sustancias de bajo peso molecular desde el lumen del capilar hacia la cápsula de Bowman. Ahora, en este endotelio capilar, una de las características, además de que tiene fenestras, ¿cierto?, es que estas células endoteliales tienen carga y la carga es negativa. Por lo tanto, no solamente el diámetro de estas fenestras está determinando el tamaño de las moléculas que puede atravesar la barrera de filtración glomerular, sino también la carga que éstas poseen. En segundo lugar, la membrana basal. La membrana basal es esta estructura que nosotros vemos aquí y que está bajo las células endoteliales, ¿cierto? Y que se caracteriza porque está hecha a partir de fibras de colágeno y de fibras de proteoglicano. Y curiosamente también tienen cargas negativas, por lo tanto las cargas negativas de las células endoteliales se suman a las cargas negativas de la membrana basal, lo cual por lo tanto aumenta la selectividad de aquellas moléculas que van a atravesar esta barrera de filtración glomerular, ¿ya? Por último, tenemos las células epiteliales de la capa visceral de la cápsula de Bowman, que ahora están rodeando la superficie externa de la membrana basal del capilar, o sea, están por fuera y que corresponderían a esta estructura que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Cada una de estas estructuras corresponde a un podocito o a la prolongación de un podocito y va a dejar entre cada uno de estos pies del podocito pequeños espacios que van a permitir entonces, y que son más pequeños que los espacios que encontramos en el capilar fenestrado, y que van a permitir el paso entonces de las moléculas que van a atravesar hacia la cápsula de Bowman, ¿ya? Estas son células no continuas, por lo tanto, tienen prolongaciones largas que parecen pies, por eso se denominan podocitos o pie de podocitos se denomina cada uno de estos. Y además, estos pies están separados entre sí por pequeñas hendiduras, ¿ya? Y curiosamente, también presentan carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sumamos estas cargas negativas, más las de la membrana basal, más las de los pies de los podocitos, lo que vamos a encontrar es que las moléculas que son capaces de atravesar, ¿cierto?, principalmente van a tener una fuerte carga positiva, van a tender a ser positivas. Por lo tanto, y esto se va a ver principalmente a que la barrera de filtración tiene una fuerte carga negativa, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esta barrera de filtración? Porque esta barrera de filtración va a dejar pasar elementos como, por ejemplo, el agua, ¿cierto?, a través del proceso de filtración, sodio, potasio, cloruro, todos los iones especialmente, algunos aminoácidos, glucosa, ¿cierto?, bicarbonatos, fosfatos, etc. Todo lo que corresponde a proteínas, ¿cierto?, de mediano y alto peso molecular van a quedar en la luz del capilar, en el lumen del capilar, y eso va a ser importante porque las proteínas con eh, la presión coloidal que generan permiten mantener el volumen de agua circulante y evitar, por lo tanto, que todo el agua que está contenida en el plasma atraviese y caiga hacia la cápsula de Bowman. Por lo tanto, el ultrafiltrado que se forma, ¿cierto?, u orina primitiva, tiene principalmente o está constituido de glucosa, bicarbonato, sodio, cloruro, potasio, urea y creatinina, ¿ya? Y las cantidades en las que se filtran son las que aparecen acá. Esto es importante porque después vamos a ver qué pasa con estas cantidades cuando vemos o cuando miramos la orina. ¿Cuáles son los factores que determinan el volumen del ultrafiltrado y la composición de este? El primero es el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque en la medida que el flujo sanguíneo renal aumenta, ¿cierto?, podemos pensar o podemos tender a pensar de que la filtración también va a aumentar y por lo tanto el volumen del filtrado va a aumentar. Además de eso, la integridad de la barrera de filtración. Si esta barrera de filtración se ve afectada, si por alguna razón tenemos una pérdida de integridad,
lo que va a ocurrir es que probablemente van a pasar proteínas de bajo, de mediano y de bajo peso molecular y van a caer a la cápsula de Bowman, van a ser parte del filtrado glomerular y por lo tanto lo que va a ocurrir es que van a arrastrar más agua. Por lo tanto va a cambiar no solamente el volumen del ultrafiltrado, sino que además la composición. Ya se va a producir un ultrafiltrado bastante más acuoso, más líquido. Y por último, la diferencia de presiones que existe entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. Para que exista este proceso de filtración tiene que existir una diferencia de presiones entre estos dos compartimentos. O sea, la presión hídrica o presión de agua que hay dentro del glomérulo tiene que ser superior a la presión de agua dentro de la cápsula de Bowman. Eso va a determinar que exista una gradiente de presión y que por lo tanto exista movimiento de agua en esta dirección. Y por lo tanto se modifica el volumen y la composición del ultrafiltrado. Y eso se da, por ejemplo, cuando tenemos un aumento en la volemia o cuando consumimos grandes cantidades de agua. Ahora, el filtrado, la producción de filtrado glomerular, ¿cierto? Dependiendo de esos factores, tenemos lo que se denomina entonces la capacidad de filtración. O sea, una nefrona puede cambiar su capacidad de filtración dependiendo de cómo se modifican los tres factores que vimos anteriormente. Ahora, ¿con qué se relaciona esta capacidad de filtración? Se relaciona con el tamaño del soluto que se va a filtrar, ¿ya? En la medida que la masa molecular del elemento que se filtra se acerca a la albúmina, que es como la referencia, la capacidad de filtración se reduce rápidamente. Eso quiere decir que en la medida que aumenta el tamaño molecular, disminuye la capacidad de filtración. Y eso se muestra acá, en este gráfico que vemos aquí, donde en el eje de las X yo tengo el radio molecular efectivo, o sea, el tamaño en Armstrong, ¿cierto?, de la molécula que se va a filtrar, versus la capacidad de filtración, o sea, qué tanto se filtra a nivel del glomérulo. Y lo que vemos, ¿cierto?, en una molécula neutra, o sea, que no tiene carga, es que en la medida que yo aumento el tamaño, ¿cierto?, de la molécula, la capacidad de filtración disminuye, normalmente. Si ahora a eso le agrego perdón, me equivoqué. ¿Cuál es el neutro? El azul. No, aquí está. Me equivoqué de color, de nuevo. Este es lo mismo, pero en la medida que yo aumento el radio molecular, o sea, el tamaño, la capacidad de filtración que pasa con ella, disminuye. Eso en una molécula neutra, que no tiene carga. ¿Qué pasa ahora si yo le agrego carga a esa misma molécula, que se llama dextrano? Si le coloco una carga negativa, le coloco muchas cargas negativas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la filtración va a decaer. ¿Y por qué va a decaer? Primero, ¿cierto? Va a decaer porque el tamaño está determinando, en la medida que yo aumente el tamaño, va a producirse una disminución en la filtración. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil que esa molécula pueda atravesar esos poros. Pero además de eso, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se va a hacer mayor la caída? ¿O por qué se va a filtrar menos esa molécula si tiene carga negativa? Porque sabemos, ¿cierto?, que nuestra barrera de filtración tiene una fuerte carga negativa dada por la célula endotelial, por la membrana basal, por la capa visceral, ¿cierto?, de la cápsula de Bowman. Y eso va a provocar, por lo tanto, que estas moléculas tiendan a quedarse en la cápsula de Bowman y disminuya su porcentaje de filtración. Pero ¿qué pasa ahora si esta misma molécula que yo tenía inicialmente, que era neutra, que no tenía ninguna carga, ¿cierto?, y que se filtra tan bien de manera basal, ¿cierto?, cuando es de pequeño tamaño, ahora le agrego muchas cargas positivas, sabiendo que tengo una barrera de filtración con hartas cargas negativas. Lo que va a ocurrir es que también va a decaer la filtración, pero a una velocidad menor. ¿Por qué? Porque como existen cargas positivas, ¿cierto?, va a tender a pasar, aquellos elementos de bajo peso molecular van a pasar, ¿cierto?, con mayor facilidad o se van a filtrar mucho mejor que aquellos elementos de alto peso molecular, ¿ya? Por lo tanto, las moléculas grandes con carga negativa se filtran con menos facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y cargas positivas. Así lo vemos, ¿cierto? Si tenemos una molécula de 30 Armstrong que es neutra, esa es su capacidad de filtración. Y si ahora
y si ahora le agregamos, ¿cierto?, cargas negativas, ¿qué pasa? Cae mucho más la capacidad de filtración, y si le agregamos cargas positivas, la filtración sube. ¿Por qué? Porque no solamente el tamaño determina la capacidad de filtración de un glomérulo, sino que además lo determina la carga que tiene la molécula, ¿ya? Por lo tanto, esto va a permitir determinar, ¿cierto? O va de alguna manera a estar relacionado con qué es lo que deja pasar la barrera de filtración glomerular. Aquí solamente mostramos en este cuadrito lo que estamos haciendo. Aquí estamos mostrando qué es lo que pasa con una molécula, ¿cierto?, cuando vamos cambiando la masa molecular o el tamaño de esa molécula. Partimos con el agua, que tiene una capacidad de filtración del 100% o de 1 en este caso, y vamos pasando por el sodio, que también tiene una capacidad de filtración de 1, la glucosa también, la inulina también, porque es una molécula muy pequeñita, ¿ya?, y neutra. Y vean lo que pasa cuando empezamos a hablar de proteínas como la mioglobina, baja de 100 a 75%, y cuando hablamos de albúmina a un 5%. ¿Ya? O sea, mientras más cerca del tamaño de la albúmina esté la molécula, menos se va a filtrar. Eso es lo que significa. Y si a eso le agregamos las cargas, peor va a ser. Cuando llegan a filtrarse las proteínas, cuando se llega a producir el paso de proteínas como la albúmina al filtrado glomerular, aparece lo que se denomina la proteinuria, ¿ya?, o albuminuria. Y corresponde en este caso, ocurre cuando se pierden las cargas negativas de la membrana basal, y por lo tanto se filtran proteínas de bajo peso molecular como la albúmina. Ahora, ¿esto por qué puede ser? Porque se rompe, ¿cierto?, esta estructura, se puede producir una pérdida de integridad de la barrera de filtración glomerular, y eso va a provocar entonces que se pierda la carga negativa, ¿ya? Ahora, para que se produzca el filtrado glomerular, por lo tanto, dentro de los factores que intervienen, ¿cierto?, además del tamaño, además de la carga, están las leyes físicas que operan en la formación del filtrado. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que existir una diferencia de presiones entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. Y eso está determinado, ¿cierto?, o está determinando lo que se denomina la presión de filtración neta, o la presión neta de filtración, y que corresponde a la suma de todas las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas a través de la membrana, y que está determinada por el coeficiente de filtración a nivel del capilar glomerular. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la presión de filtración neta va a estar determinada por la presión hidrostática en el capilar glomerular versus la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, y por la presión coloidosmótica en el capilar glomerular versus la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática en el capilar glomerular va a facilitar la salida de agua, o sea, a mayor diferencia de presión hidrostática en el capilar glomerular con la cápsula de Bowman, el gradiente va a empujar, ¿cierto?, a los solutos y al agua a que caigan, a que se filtren y por lo tanto caigan a el espacio de Bowman. Por otro lado, la presencia de proteínas a nivel del plasma sanguíneo determina, por lo tanto, que la presión coloidosmótica a nivel del capilar glomerular también sea significativa, y eso, por lo tanto, se opone a la formación de filtrado, y por lo tanto se opone a la salida de todo el agua contenido en el plasma de esos capilares. Por lo tanto, permite que el agua tienda a quedarse, un porcentaje importante del agua tienda a quedarse a nivel del capilar glomerular, y por lo tanto no pase toda hacia los túbulos renales. Ahora, esto es por lo tanto lo que nosotros denominamos presión de filtración neta, ¿ya? Porque existen una serie de fuerzas que van a estar operando para poder favorecer la formación de filtrado o bien desfavorecerla. Y esas fuerzas son determinadas, ¿cierto?, por el coeficiente de filtración. Ahora, el filtrado glomerular o la tasa de filtración glomerular, por lo tanto, se determina a partir del coeficiente de filtración del capilar por la presión neta de filtración, ¿ya? Donde lo que vamos a encontrar es que la presión neta de filtración, por lo tanto, va a estar determinada por la presión hidrostática del glomérulo, que corresponde a la presión de agua dentro del capilar y que favorece la filtración, por la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que está fuera del glomérulo, por lo tanto, y que se opone a la filtración y que generalmente es igual a 0, por la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar, que ya lo vimos, ¿cierto?, y que se opone a la filtración, y por la presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman,
que favorece a la filtración en condiciones normales y que también tiende a cero. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver es que la presión, ¿cierto?, neta de filtración la vamos a poder calcular a partir de los valores conocidos de presión que nosotros tengamos en cada segmento. En este caso, lo que tenemos en el extremo aferente es la presión hidrostática en el capilar glomerular, o sea, la presión que trae la sangre en el extremo aferente es de 60 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica a nivel de la cápsula, a nivel del espacio de Bowman, es igual a 0, o sea, no hay proteínas en el espacio de Bowman, no debe haber proteína en el espacio de Bowman, ¿ya? La presión hidrostática en el espacio de Bowman es negativa, o sea, es de menos 15 milímetros de mercurio, y la presión coloidosmótica en la cápsula, en el capilar glomerular, es de 28 milímetros de mercurio. Y si vamos a mirar esto al extremo eferente, una vez que se ha producido la filtración, vemos que los valores cambian, cae un poco la presión hidrostática, se mantiene la presión coloidosmótica en el espacio de Bowman, se mantiene la presión hidrostática en el espacio de Bowman y se mantiene, sube un poco se hace más negativa la presión coloidosmótica en el capilar glomerular. ¿Y eso por qué? Porque se concentra, tiende a concentrarse la sangre, por lo tanto, a aumentar la presión coloidosmótica en el capilar debido a la filtración. Por lo tanto, en resumen, ¿cierto? El proceso de filtración glomerular se rige por lo que se denominan las fuerzas de Starling, que son, en el fondo, mecanismos de autorregulación que van a permitir regular la tasa de filtración glomerular. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que aumentan los flujos de sangre hacia el riñón, ¿cierto?, se van a producir ajustes renales en el flujo renal a partir de procesos de vasoconstricción o de vasorelajación y que van a permitir modificar la tasa de filtración glomerular. ¿Qué factores favorecen la filtración? La presión hidrostática glomerular, la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, ¿ya?, la cual es despreciable porque no hay proteínas en ese espacio. ¿Y quiénes se oponen a la filtración? La presión hidrostática en la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica glomerular. ¿Cómo puedo calcular la tasa de filtración glomerular? A través de el coeficiente de filtración por la tasa de filtración neta o por la presión de filtración neta, ¿cierto?, que la vamos a calcular ahora. Y podemos decir también de que los impedimentos para la filtración son el tamaño de las partículas y las cargas, que la barrera de filtración glomerular retiene a las células sanguíneas y a las proteínas plasmáticas, que el resto de los componentes del plasma pasa libremente hacia el espacio de Bowman y eso permite entonces formar el ultrafiltrado. Por lo tanto, la suma de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, ¿cierto?, que actúan sobre la barrera de filtración, pueden favorecer, ¿cierto?, la filtración o bien oponerse a ella. Ahora, desde el punto de vista de cuánto se produce, ¿cierto?, podemos ver que el volumen de filtrado producido por cada riñón por minuto es de aproximadamente 120 a 125 ml. Por lo tanto, si lo calculamos por hora, son 7.5 litros por hora de filtrado glomerular que se produce o que se filtra y 180 litros por día. Ya eso es lo que nosotros vamos a observar. ¿Cuáles son los factores que pueden producir cambios en la filtración glomerular? La intensidad de filtrado glomerular sabemos que normalmente es de 125 o la tasa de filtración glomerular es de 125 ml por minuto. Y puede disminuir este valor ¿cuándo? Cuando hay hipotensión y por lo tanto hay una disminución en la presión hidrostática capilar. Cuando hay un aumento en la presión coloidosmótica del plasma, o sea, tengo más proteína y por lo tanto disminuye la salida de agua. Y se puede producir, por ejemplo, por deshidratación también. Cuando tengo un aumento de la presión hidrostática en el espacio de Bowman. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay agua en el espacio de Bowman y eso está disminuyendo la gradiente de presión hidrostática entre el capilar y la cápsula. Y eso se puede producir, por ejemplo, por una obstrucción urinaria, por presencia de algún cálculo renal, ¿ya? Cuando hay disminución del flujo sanguíneo renal por insuficiencia cardíaca, ¿ya? Si el riñón no es capaz de bombear la cantidad suficiente de sangre para poder abastecer al riñón, se produce por lo tanto un flujo sanguíneo insuficiente, lo cual va a disminuir por lo tanto el aporte al glomérulo y eso disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el volumen de ultrafiltrado y por lo tanto la tasa de filtración glomerular.
y una disminución en el coeficiente de ultrafiltración, ¿cierto? Que va a estar determinado por la enfermedad renal intrínseca, que tiene que ver, por ejemplo, con alteraciones en la barrera de filtración glomerular, en la integridad de la barrera. Ahora, ¿qué pasa una vez que se produce la filtración glomerular? ¿Qué pasa con el filtrado que se ha producido y con las sustancias presentes en él? Eso lo vamos a ver en la segunda sesión que vamos a realizar.